el balance general. Y es que muchas veces cuando tenemos dinero, lo primero que compras, ¿qué son? ¿Qué es lo primero que compras cuando tienes dinero? Un coche, una casa, Un coche, una casa. ¿Te has preguntado por qué? no, porque es lo que todo el mundo hace. Es lo que todo el mundo hace. Y la casa, inclusive, el coche tiene muchas funciones de utilidad y la casa también tiene una utilidad muy tangible. Pero también es porque el concepto de éxito en la vida es ganar mucho dinero, es comprarte tu casa, es casarte con una persona, es tener hijos. Claro, nadie se pone a pensar si es lo que quieren hacer, pero todo el mundo lo hace. Y cuando te compras un coche y cuando te compras una casa, mucha gente lo tipifica como si fueran activos. Y sí, en el estricto sentido, contablemente son activos. Pero Kiyosaki, en el libro Padre Rico, Padre Pobre, dice que cualquier cosa que tú compres que te cueste es un pasivo. Entonces, la Ujú. casa, el mantenimiento de la casa, el predial le llaman aquí en México, pero bueno, lo que le pagas al Estado por tener esa propiedad. En el coche lo mismo. En México pagas al Estado por tener el coche, Ujú. pagas el mantenimiento, en fin, ¿no? Lo que tengas que hacer. Te está quitando recursos. Entonces, lo que sucede, visto de manera gráfica, es que cuando tú tienes ciertos ingresos, esos ingresos primero se van a pagar estos pasivos. Se van a pagar el mantenimiento, se va a pagar el predial, se va a pagar la tenencia, se va a pagar el mantenimiento del coche. Y entonces después se van a tus gastos, que tus gastos primarios son pues tu alimentación, si no tuvieras caso, tu renta, los servicios médicos, escolares y demás que gastas, la ropa. Por contra, el juego del dinero se gana cuando compras activos. Y los activos, la característica predominante de un activo, es que te generan ingresos. Y entonces, si tú compras acciones de la bolsa, si compras bonos, en México los bonos Ujú. gubernamentales más famosos son los CETES, si compras una propiedad pero la rentas y te genera esa renta y otro tipo de instrumentos que hay afuera, entonces lo que sucede es que cuando tienes ingresos, compras activos y esos activos te generan más ingresos. Tú estás sumando líneas de ingresos del lado de el estado de resultados, no visto como si fuéramos una persona. Y eso en el largo plazo es lo que hace la diferencia entre la gente que construye patrimonios muy relevantes y la gente que no. La gente que logra la libertad financiera y la gente que no logra la libertad financiera, ¿no? Y este término me encanta, ¿no? Porque la libertad financiera, o sea, ¿qué es la libertad financiera, Eli? Yo creo que yo, o no sé, también mucha gente lo definiría como el no tener que pensar en dinero, el no tener que pensar si llego a final de mes, el no tener que mirar la carta de un restaurante a ver cuánto vale un plato, el no pensar en dinero. Es una gran definición y cada quien tendrá la suya. Ujú. Pero yo creo que lo que hay debajo de lo que tú dices, el tener esa paz mental de que no te tienes que preocupar por el dinero, es fundamental. Y tiene una fórmula la libertad financiera. Y la fórmula es que tus ingresos pasivos sean mayores a tus gastos. ¿Qué quiero decir con esto? Ingresos pasivos, ¿qué son? Son ingresos que tú generas mientras duermes. Y se pueden generar de muchas maneras. Nada más no se generan con tu tiempo. Que por cierto, nadie nos dijo nunca eso, ¿no? Siempre nos dijeron, no, tú tienes que tener un trabajo e ir escalando en la escalera corporativa. Intercambias tiempo por dinero. Intercambias tiempo por dinero. Y a ver, evidentemente en algún punto de tu vida tienes que intercambiar tiempo por dinero, porque si no, ¿cómo generas el dinero? Pero el juego del dinero se gana cuando tú comprendes que intercambias tiempo por dinero, pero utilizas ese dinero para en el futuro intercambiar ese dinero por tiempo. Inviertes la ecuación. Entonces, para hacer eso, ese dinero que tú tienes disponible, lo inviertes en acciones, lo inviertes en una casa que rentas, lo inviertes en distintos productos financieros y entonces esos ingresos que te generan, que son ingresos pasivos, cuando son mayores a tus gastos, se acabó. Ganaste el Monopoly, ganaste el juego del dinero y te puedes dedicar a hacer las cosas que quieras en la vida sin tenerte que preocupar por eso. Ahora, yo no creo mucho en absolutos y Ujú. es simplemente un espectro, ¿no? Y es cómo te vas moviendo en esa dirección para ir comprando activos que te generen ingresos que en el tiempo te generen la libertad financiera. Lo que estoy entendiendo es que no empezamos por comprar una casa, no empezamos por comprar un coche, quizás es más inteligente a nivel de libertad financiera rentar, alquilar, que comprar. Totalmente.
Ahora, desmenucemos eso, porque yo creo que probablemente el 80% de las personas que nos escuchen están ahí. Ujú. Y vamos a hacer una pequeña caricatura y a narrar qué es lo que sucede, ¿no? Y nos sucede a todos. Estudiamos una carrera, empezamos a trabajar, empezamos a salir con alguien, nos entusiasmamos acerca de la vida que podemos tener juntos, en una de esas nos casamos. La tía, la mamá, la suegra nos dicen que para tener Ujú. éxito en la vida hay que tener una casa y que si tú quieres proveer y que si quieres ser un buen esposo, una buena esposa, entonces tienen que vivir en un hogar porque ahí hay que formarnos todos. Y cuando estás teniendo esa conversación, pues no tienes los recursos. Ya habrás generado algo con el tiempo que has sacrificado por generar ese dinero, pero por lo general no tienes el dinero para comprarte una casa de 100,000 euros, 100,000 dólares, 2 millones de pesos o lo que fuera. Entonces te acercas al banco y en el banco te dicen, aquí tenemos facilidades, tenemos estos créditos hipotecarios en los cuales tú me dejas el 20% del valor del inmueble y te damos un crédito por el 80%. Y es un crédito buenísimo, porque te lo vamos a dar una tasa bajísima del 12% y me lo vas a tener que pagar en 30 años. 12. En México es el 12. Sé que en España es considerablemente menor. En España es 3, 3. 4%. Sí. Pero entonces imagínate la tragedia, ¿no? En México es el 12%. El Es que es una 12% tragedia. es una tragedia, porque no hay Porque no manera, hipotecas la casa, hipotecas tu vida. hipotecas tu vida. Le diste al clavo. Entonces lo que sucede es que te tienen esclavizado durante 30 años. Porque entonces ya no vas a trabajar por tu libertad financiera. Estás trabajando para pagarle el crédito al banco. Y es una verdadera tragedia, porque mucha gente no sale de ahí, Eli. Porque supón tú que lo hiciste esto a los 30 años. Tienes hasta los 60 años esclavizado para pagarle el crédito al banco. Además, ese 12% que estás pagando son los intereses. No estás pagando el principal. O sea, no estás pagando el dinero que ellos te prestaron. Simplemente estás pagando el costo que ellos te están cobrando. Cuando le sumas eso, si te compraste una casa de 100,000 euros, que son aquí como 2 millones de pesos, el crédito que tú pagaste, lo que pagaste de dinero en el tiempo, a veces es 4 veces el valor del inmueble. 4 veces el valor del inmueble. O sea, es ridículo. El problema es que nadie se pone a pensar ese juego, porque nadie se pone a pensar muchas veces siquiera cuál es el éxito en la vida, cómo se define éxito en la vida. Piensas que casándote, teniendo hijos y comprando una casa lo tienes. Cuando pienso en las necesidades básicas del ser humano, yo las represento, ¿no? Esa pirámide de Maslow, desde necesidades fisiológicas hasta un camino de autorrealización. Pero si me voy al apartado de dinero, ¿cómo sería esa pirámide? Primero, con el dinero, ¿qué tengo que cubrir? Porque esta pregunta está diseñada para entender en qué momento empiezo a invertir. Porque claro, si yo pienso, tengo un trabajo, empiezo a ahorrar, me voy a tentar a comprarme un coche o una moto, algo que me ayude en los traslados, pero ¿cómo sería esa pirámide para que haya también un camino de autorrealización en la gestión con el dinero? Esa es una gran pregunta y te la voy a responder de dos maneras. La primera más financiera y la segunda un poco más filosófica Ujú. y de necesidades humanas o psicológica. En esta primera, pues hay distintos juegos que juegas con el dinero. Y por supuesto que lo primero que tienes que hacer es sobrevivir. Ujú. Y hay muchas necesidades básicas, ¿no? Y en esas necesidades básicas nosotros le llamamos siempre hay que tener ciertas metas o objetivos. Y la primera meta que tienes que tener es una meta de seguridad o una meta de ahorro de emergencia. A veces le llamamos también ahorro de paz mental, llámale como quieras. Claro, esa es una derivada de estas necesidades básicas, pero lo primero que tienes que hacer es poder pagar tus gastos corrientes, que son la renta, alimentos, salud, básicamente, ¿no? Digo, y algunas otras cosas, pero esas tres principales las tienes que cubrir con el flujo que generas, ¿no? Y por eso todo el mundo sale a trabajar y a buscar cómo pagar su vida. Ahí desafortunadamente está más del 80% del mundo hoy en día que simplemente les da para pagar su gasto corriente, ¿no? Principalmente también en América Latina. Ahora, el siguiente paso tal vez ya son necesidades o gustos que son prescindibles. Y entonces, pues ahí es que si te gusta el fútbol, ¿no? Y entonces, pues la camisa del Real Madrid o la camisa del América aquí en México, los equipos más grandes de cada uno de los países. Sé que puede ser controversial. A mí Y la parte de España me ha parecido bien.
Muy bien. Va, México a mí también. Empate. Y, y entonces empiezas a tener ciertos gustos, ¿no? Que está bien, ¿no? Yo no soy de esas personas que son radicales en el tema de los gastos, que te dicen, no, ¿sabes qué? No gastes en el café de Starbucks, cómprate, haz el café en casa. Bueno, si te gusta el café de Starbucks y eso te genera placer, adelante. Pero ahí es bien importante que seas consciente que cada peso, cada euro que gastas, lo estás sacrificando. Estás dejando de poner ese dinero en activos que te van a ayudar a lograr tu objetivo de libertad financiera en el tiempo. Pero bueno, es un juego muy sutil que a mí me gusta jugarlo a través de un plan que se hizo famoso en Estados Unidos, que se llama el plan de gastos conscientes. Y dentro de este plan te dicen que el 60% de tus ingresos como máximo debe de ser o debe de irse hacia el gasto corriente. Entonces todo esto que hablábamos de las cosas básicas ¿Ese de es la el plan casa de Ramisetti? es el plan de Ramizzetti. Después, 10% hacia ahorros de corto plazo, ¿no? Y ahí puedes hacer el ahorro de emergencia o puede ser el ahorro para las vacaciones o lo que fuese. Otro 10% a inversiones de largo plazo, de más de 10 años, que ahí sí, en fin, ahorita entraremos a detalle que se puede ahorrar o invertir de largo plazo. Y un 20%, que esto es lo que me encanta, él le llama guilt-free spending. Es gastos sin culpa. Sin culpa. Porque cuánto, o sea, te pasa, ¿no? Quieres comprar algo, pero es algo que te encanta y te sientes culpable. Y el dinero es un juego que está diseñado para hacernos felices, para que nosotros podamos lograr nuestros objetivos. No es algo que nos debiera de generar culpa. Pero nuevamente es un tema psicológico que se ha venido desarrollando. En fin, todo esto para decir que lo más importante de este juego es saber qué cosas son prescindibles, qué cosas no son prescindibles y también aprender a gastar sin sentir culpa. Porque al final del día es tu experiencia de vida, ¿no? Y está bien que ahorres e inviertas para los próximos 40, 50 años, pero también no sabemos si vamos a estar aquí el día de mañana. Entonces necesitas un balance entre estas dos. Entonces, eso desde el punto de vista más táctico en cuanto al dinero.